Por supuesto. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. A él le dirige la COPE la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden distintas partes de Cataluña cambiar de fase si sus cifras, incluso las más básicas, tienen incongruencias, como acaba de señalar? ¿Cómo ha sido posible evaluar la situación allí si ni hoy ni ayer tenemos datos de contagios y fallecidos claros ni de diagnosticados en el último día? Bueno, es una pregunta muy lógica. A nosotros obviamente nos ha sorprendido los datos de ayer por la tarde y los datos de esta mañana. Las decisiones se toman en base a un informe muy detallado que hacemos con datos hasta el día lunes o el día en el que se entrega la información. Cataluña, si no recuerdo mal, la entregó, no recuerdo si fue el lunes por la tarde o el martes. Por lo tanto, la valoración del cambio de fase se hace en base a esos datos. Todos los datos que teníamos y todas las dudas fueron resueltas con algún esfuerzo, pero fueron resueltas por Cataluña sin ningún problema. Toda la información extra referente a datos fue aportada correctamente. Y sí que es cierto que los datos de anoche o los datos de ayer por la tarde, que podíamos asumir que era un problema puntual, hoy nos han preocupado mucho. Tenemos una interacción muy importante con Cataluña para tratar de evitar que esto se convierta en un problema una vez que pasamos a las nuevas fases, porque Cataluña en principio con algún problema en algún momento, igual que todas las comunidades han podido tenerlo en algún momento de esta epidemia, hasta no hace mucho estaba notificando bien. La evolución había sido muy buena y el problema que hemos tenido ayer y hoy, ya digo que nos ha sorprendido también a nosotros. Estamos interaccionando con ellos, como digo, estamos tratando de entender cuál es el problema que ha habido en los datos de Cataluña, pero desde luego tanto las autoridades de salud pública de Cataluña como el Ministerio de Sanidad vamos a tener que estar muy, muy pendientes de lo que sucede, porque no es baladí el que no podamos saber qué es lo que está ahora mismo realmente pasando en Cataluña. Sabemos que esto está asociado a una zona concreta, que no es en toda Cataluña, pero nos preocupa, porque si está pasando en una zona concreta podría pasar en otras. En todo caso, si no se soluciona este problema en los próximos días, pues yo entiendo que al nivel más alto tendrán que tener las discusiones y las negociaciones que sea necesario para garantizar la seguridad no solo de todos los catalanes, sino de todos los españoles. Europa Press resalta que en la tabla de ayer aparecían un total de 27.948 fallecidos y hoy 28.628, es decir, 680 más. Sin embargo, solo aparece hoy un balance de 56 fallecidos más. ¿A qué se debe? Es la misma pregunta que sugieren distintos medios, entre otros los medios internacionales, Financial Times y CNN Internacional. Sí, esto viene dado de nuevo por lo que les he comentado hace un momento. Es cierto que, como habrán observado a lo largo de todas estas semanas, siempre hay algún día que algún dato es llamativo, no encaja. Parece un dato raro que se tiene que ir corrigiendo y se tiene que ir reubicando. Todo es a lo mejor un exceso o un defecto de casos. Tenemos que ir reubicándolo y corrigiéndolo progresivamente a medida que vamos teniendo la información necesaria para hacerlo. En este caso, esto está asociado también a los datos de Cataluña, si no me equivoco, en los que han hecho una notificación muy importante de casos, pero en ese proceso de validación del que les estaba hablando han podido corregir los datos referentes a los fallecidos, pero no han terminado de corregir el resto. Los casos que habían notificado un número muy importante de varias centenas de fallecidos, pero que eran fallecidos antiguos. Eran fallecidos que, por la razón que fuera, en un momento determinado, a lo largo de un periodo relativamente importante de días, no habían sido ubicados en el día que les correspondía y han sido notificados todos esta mañana. Una vez que han hecho la verificación, se han dado cuenta que fallecidos con fecha de fallecimiento de ayer eran únicamente 3. Todo este proceso de validación, cuando los sistemas de información dan datos de este tipo, por supuesto hay que reaccionar muy rápido porque son datos muy llamativos, pero la corrección de esos datos a veces lleva un poco más de tiempo del que nos interesaría. En este caso, Cataluña ha tenido tiempo de corregirnos la parte de los fallecidos, que entendemos que es una parte muy sensible. Están todavía corrigiendo la de los nuevos casos diagnosticados y vamos a ver cómo quedan los datos mañana. En todo caso, como han visto tanto en el mapa que he mostrado antes como en algunos de los datos que he dado, en prevención de posibles errores de interpretación,
hemos preferido no dar los datos de Cataluña hoy y esperar a que tengamos un poco más de solidez en la interpretación de esa información. Este mediodía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado e informado sobre el pase de determinadas comunidades autónomas, provincias, zonas, áreas sanitarias de fase 1 a fase 2 y de fase 0 a fase 1, en un mapa que podemos volver a ver y que motiva algunas de las preguntas siguientes. Por ejemplo, 7 Televisión Andalucía le pregunta: la Junta de Andalucía asegura que las provincias de Málaga y Granada no han pasado a la fase 2 en contra de criterios técnicos, aunque no ha citado cuáles. ¿Cómo argumenta, doctor, que estos dos territorios permanezcan en fase 1 mientras el resto de las provincias andaluzas la han superado? ¿Cuáles son esos criterios técnicos? Bueno, Málaga y Granada pasaron a fase 1 la semana pasada, llevan una semana en fase 1. Es cierto que uno de los criterios para pasar era haber estado un mínimo de 15 días en cada una de las fases. Es cierto que en algún momento se puede flexibilizar, pero es más razonable flexibilizar en fases futuras o en fases más avanzadas que en fases más precoces. Salvo ese criterio, que es un criterio válido y que después de la discusión técnica con la comunidad es uno de los que prevaleció, lo cierto es que las comunidades de Granada y Málaga tienen una situación tanto de capacidades desarrolladas para el diagnóstico precoz y la respuesta rápida, como para la asistencia sanitaria en caso necesario, como los sistemas de atención primaria que permiten la gestión domiciliaria de los casos y la gestión de los contactos, y una evolución epidemiológica muy buena, como toda la comunidad de Andalucía. Sin embargo, el hecho de no haber estado al menos esos 14 días en fase 1 y al tratar de mantener un criterio homogéneo en cuanto a este parámetro en toda España, pues la decisión final de aquellos que la tomaron fue que debían de estar al menos por ahora en la fase 1. Yo entiendo que una vez que pasamos a las siguientes fases, en las que el objetivo de ser un poco más rígidos en las primeras fases es porque, o la razón es porque en las primeras fases es cuando realmente estamos reduciendo los riesgos lo máximo que se puede. Obviamente no lo mismo que hace unas semanas, pero sí que en fase 1 la reducción de riesgos es mucho mayor, no guarda una proporcionalidad con la reducción de riesgos que podemos tener en la fase 2. Por lo tanto, es siempre más interesante, más importante de cara al futuro desarrollo de la epidemia ser un poco más estrictos en la fase 1 y podemos ser un poco menos en las siguientes fases. Al final, en este caso, es cierto que los criterios de capacidad asistencial, de evolución de la epidemia, de capacidad de actuación y de detección precoz de casos son buenos en las dos provincias, similares al resto de las provincias. Andalucía en este periodo solamente tuvo un punto que hubo que valorar con mucho cuidado y era un incremento de casos observado en otra provincia, ninguna de estas dos, en la que después de estudiarlo muy detalladamente con las autoridades de salud pública de la Junta de Andalucía, se vio que eran casos que habían surgido a partir de cribados con fechas de inicio antiguas o profesionales sanitarios con fecha de inicio antiguas, incluso algunos de ellos asintomáticos, y por lo tanto no hubo ningún problema con esa otra provincia. Pero con estas dos el criterio que prevaleció fue ese. No. Sobre el cambio de fase, Telemadrid le pregunta en un sentido y Radio Nacional en otro. Telemadrid, una vez conseguida la fase 1 para Madrid, ¿es posible, si los datos acompañan, reducir los días de permanencia en la fase 1 a solo una semana, tal y como han planteado los dirigentes madrileños? Y Radio Nacional en sentido contrario. ¿Cuáles serían los indicadores que pueden determinar un paso atrás que haga retroceder de fase a una comunidad autónoma o a una provincia, y qué plazo se daría para subsanarlo? Bueno, en cuanto a estar o no menos de 15 días en una fase, el criterio básico es estar 15 días en una fase. De hecho, lo acabamos de mencionar ahora mismo con el cambio o no de fase en dos provincias de Andalucía. El criterio básico es ese. Pero sí que es cierto, como les he comentado también, que ese criterio no está grabado a fuego, puede flexibilizarse hasta cierto punto. Como les he comentado, consideramos que es mejor flexibilizarlo en fases un poco más avanzadas que en la primera fase. Pero sí que es cierto que se puede flexibilizar, siempre teniendo claro que el criterio básico son 14 días, 2 semanas. Y eso es lo que en principio debemos de tener en mente. El resto se valorará.
se valorará muy detalladamente la evolución de la epidemia, se valorará muy detalladamente la calidad de la información y, sobre todo, se le irá dando el peso adecuado a todos los diferentes indicadores con criterios que utilizamos para valorar la posibilidad o no de cambio de fase entre las comunidades y el Ministerio. Esos criterios van variando en su peso a la hora de tomar las decisiones a medida que avanza la epidemia. La situación epidemiológica a nivel global ahora mismo es en general buena. No es ya uno de los criterios que va a hacer probablemente, salvo que haya un problema muy importante en algún punto del territorio, no va a ser uno de los criterios que vayan a modificar la decisión de manera sustancial o que vayan a pesar mucho en la decisión del cambio de fase. Ahora mismo lo que tiene mucho más peso es la capacidad de detección precoz, la capacidad de reacción rápida, la capacidad de primaria de seguir contactos, es decir, en general, todo lo que nos va a permitir reaccionar mucho más rápido y de forma mucho más localizada. Y esto enlaza con la segunda pregunta. Lo que sería interesante es que ninguna provincia diera un paso atrás, sino que fuéramos capaces de actuar de forma localizada en un territorio muy pequeño, como mucho, si fuera posible, en un territorio municipal, en un distrito, en una zona muy concreta. Ese sería el objetivo inicial. Si podemos hacer las acciones localizadas en territorios mucho más pequeños, las acciones que se tienen que hacer son las acciones habituales de control de brotes y no tenemos por qué realizar acciones específicas a través de una orden ministerial que hagan cambios de fase. Ese sería el objetivo. Ahora bien, si tenemos difusión amplia de la epidemia, si tenemos datos que no avalan una evolución buena y, sobre todo, tenemos un número de casos que no es controlable por los servicios de salud pública, es decir, que la capacidad de seguimiento de contactos, la capacidad de identificación y diagnóstico de los casos de forma precoz en primaria, de forma localizada, no permite ese control, sí que es cierto que se podría plantear de nuevo algunas restricciones que afectaran a territorios más grandes que en un momento determinado puede ser la provincia, que es la unidad territorial que ahora mismo prácticamente todo el territorio tiene como unidad de decisión. Podría pasar, pero la idea es tratar de hacer acciones mucho más localizadas que no impliquen modificación de fase para el total de la provincia. Cibio le pregunta, se acaba de publicar en The Lancet el mayor estudio observacional realizado hasta la fecha sobre el uso de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. El trabajo muestra un aumento de la frecuencia de arritmias en los pacientes. ¿Se valora su mantenimiento dentro de los tratamientos que indica la Agencia Española del Medicamento para pacientes infectados con SARS-CoV-2? No hace mucho creo que me preguntaron algo relacionado con el tratamiento preventivo con hidroxicloroquina. Creo que era porque lo estaba tomando el presidente de los Estados Unidos. Creo que era esa pregunta. En aquel momento les comenté que la hidroxicloroquina es un medicamento, la cloroquina en sus diferentes formas, que se utiliza para la prevención de la malaria e incluso para el tratamiento de la malaria. Es verdad que ha generado muchas resistencias en muchas partes del mundo y ahora se utiliza menos. Pero sabemos desde hace muchos años que la hidroxicloroquina produce una serie de efectos secundarios, en principio leves, en alrededor de un 7% de los pacientes que la toman durante periodos relativamente largos y que es además dosis dependiente. Cuanto más tiempo tomas, más riesgo hay de que se produzca el efecto y si dejas de tomarla, el efecto acaba desapareciendo. Uno de estos posibles efectos secundarios, que es mucho menos frecuente que el del 7%, porque en el 7% tienen algún efecto secundario, pero sí que sabíamos que la hidroxicloroquina podía provocar en un número pequeño de personas algún problema de arritmias que en principio suelen ser leves porque el tratamiento con hidroxicloroquina o la profilaxis en las personas que viajan a países de riesgo de malaria suele durar periodos no tan largos como algunos que están tomando ahora. El efecto podíamos ya conocerlo, el problema con la hidroxicloroquina es fundamentalmente el tiempo. No creo que si la hidroxicloroquina está demostrando un efecto de reducción del riesgo de infección, podamos decir que no se utilice. Lo que sí que tenemos que hacer es tener un control de las dosis, un control del tiempo de su uso y, sobre todo, tener mucho cuidado de no dárselo a las personas que no deberían de tomarlo. Es decir, el tratamiento no puede tomarse de cualquier manera por cualquier persona. Son medicamentos que, como digo, tienen efectos secundarios y, por lo tanto, tienen que estar bien prescritos por algún facultativo. En cuanto al
al volumen de efectos secundarios que se pueden tener, si ahora mismo hay un número mucho más grande del habitual de personas que toman hidroxicloroquina, ese pequeño porcentaje de personas que sufren los efectos secundarios de la hidroxicloroquina habitualmente, el porcentaje se va a mantener probablemente igual, pero en número bruto de casos no es lo mismo. Un 10% de 100 son 10, un 10% de 1000 son 1000, y así vamos multiplicando, con lo cual es mucho más probable que encontremos más casos con efectos secundarios debido a la hidroxicloroquina. Reuters le pregunta si nos puede hacer una valoración de la evolución del número reproductivo R. Algunas comunidades lo tienen ya por encima del 1 y otras, como la Comunidad Valenciana, registraron un ligero aumento al alza que les ha invitado a la prudencia. ¿Cómo debemos interpretar este dato durante la desescalada? Bueno, me ha gustado que lo haya llamado número reproductivo R, el periodista, en lugar de número número reproductivo básico. Creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, el número reproductivo básico es al principio de las epidemias, cuando todo el mundo es susceptible y cuando no se toman medidas de control. A partir de ahí es un número reproductivo, se suele llamar instantáneo, efectivo o asociado al tiempo, y que va cambiando a medida que tenemos más o menos casos. Ahora mismo estamos en un periodo en el que, primero, estamos modificando la forma en la que se dan los datos, con lo cual la actualización de los números reproductivos, si está refiriéndose a la que hace el Instituto de Salud Carlos III, ahora mismo no se ha actualizado, porque hasta que no tengamos unas series un poco más limpias que garanticen una calidad de cálculo suficientemente buena, no se va a actualizar. Si están utilizando los de las comunidades autónomas, sí que es posible que estén mucho más actualizados porque pueden tener algún dato un poco más fino. El que esté subiendo o se esté estabilizando en algunas zonas no tiene por qué ser intrínsecamente malo. Cuando estamos teniendo cientos, miles de casos, pequeñas variaciones en el número de casos no tienen un efecto muy importante en el cálculo, en la estimación del número de reproducción. Sin embargo, cuando estamos como ahora, que en algunas provincias estamos teniendo 1 o 2, de hecho voy a darles incluso los datos que estamos teniendo ahora mismo. Tenemos provincias con 2 casos, 5 casos, 5 casos, 2 casos, 2 casos, 0 casos, 3 casos. Una variación de un caso más, un caso menos de un día para otro durante 2 días, que no es ni valorable ni especialmente importante, aunque hay que mirarla con cuidado, sí que supone modificaciones en el incremento de casos importantes. Si tenemos un día 3 casos y al día siguiente tenemos 4, el incremento es del 33%. Esto implica que la R, cuando tenemos muy pocos casos, sea mucho más susceptible a cualquier pequeño cambio en el número de casos. Por lo tanto, hay que valorarlo con mucho más cuidado. Si a esto asociamos que está habiendo un esfuerzo impresionante por parte de todas las comunidades autónomas para detectar todos los casos. Ustedes saben por el estudio de seroprevalencia que se explicó hace ya unos días, hace ya 2 semanas, saben que en España hubo un número de casos muy importante, muchos más de los que se detectan a través del sistema sanitario porque no acuden al sistema sanitario. Y que el sistema sanitario, con una variabilidad entre comunidades autónomas, pero globalmente en España, detectaba alrededor del 10% del número real de casos. Si ahora estamos haciendo un esfuerzo y en lugar de seguir detectando un 10%, estamos a lo mejor detectando el 15, el 20, el 30, el 40%, que ya había alguna comunidad que lo detectaba, por lo tanto en esa comunidad probablemente estarán ahora en el 50, 60, 70%, y vemos que, aunque hay pequeña variabilidad en esa R, pero que se mantiene más o menos estable, pese a que estamos detectando un porcentaje mayor de casos y que las cifras de nuevos casos no suben significativamente, quiere decir que realmente el número, la transmisión real es menor. ¿Cómo lo podremos, sustanciar? ¿Cómo podremos decir esta es la transmisión con este valor? Cuando tengamos esas series un poquito más estabilizadas, cuando estos sistemas de información hayan tenido un recorrido suficiente para garantizarnos esa estabilidad y tengamos las series un poco más limpias. En ese momento están ya muy bien, pero todavía, como han visto al principio de la rueda de prensa, hay alguna comunidad que nos lo tiene que arreglar. Entonces, cuando tengamos esas series, probablemente veremos que el número de reproducción es probablemente mucho más bajo de lo que estamos observando ahora. Si además añadimos un número de reproducción calculado ya por la fecha de inicio de síntomas y no por la fecha de notificación, que sabemos que hay una disparidad ahí,
pero a la fecha de inicio de síntomas sabemos que ahora mismo se detectan más rápido y mejor. Y muchos de los casos que están notificando ahora, sabemos además que vienen a través de cribados de personas que iniciaron síntomas hace tiempo. Cuando podamos hacer todo eso con datos limpios, sólidos, de los que los técnicos y los científicos nos sintamos todos como grupo satisfechos de su calidad, probablemente veremos un número de reproducción mucho más bajo de lo que estamos observando ahora. En todo caso, incluso con esta estabilización o pequeñas subidas, pero más bien estabilización que estamos viendo, debido a esa variabilidad que hay por el pequeño número de casos que detectamos y debido a ese esfuerzo grande por detectarlo todo, yo creo que podemos explicar perfectamente ese efecto. Finalizamos con una pregunta de Cantabria Directa, que dice que el Gobierno de Cantabria va a realizar muestras en las aguas de baño en el mar y también en las residuales para detectar posibles restos del virus que provoca el COVID-19. ¿Se supone que esto ayudaría a conocer mejor el comportamiento del virus? A mí, desde luego, me ayudaría por de pronto en un aspecto. Yo no sé si el virus sobrevive en agua salada. No lo sé. Por lo tanto, es cierto que la probabilidad de que sobreviva es muy baja. Es cierto que una vez que llega al mar, la dilución en esa masa de agua es tan importante que el riesgo de infección es mínimo, pero desde el punto de vista científico es un conocimiento extra del virus que nos puede ayudar a saber mejor cómo funciona el virus, incluso en algún momento puede ayudar en alguna medida de prevención. Ya digo que yo no sé si el virus sobrevive en agua salada y es una pregunta que puede ser hasta cierto punto, si es sencillo y no es muy costoso o interesante, dilucidar. Ya les digo que en cuanto al riesgo porque el virus pueda detectarse o no en alguna zona en el mar, yo lo plantearía como mínimo. Sí que es verdad que si hay un desagüe que llega directamente a algún punto concreto y estamos hablando de ese punto concreto del mar, pues es más probable que haya una concentración algo mayor, pero sigue siendo muy baja. En cuanto a la detección en aguas residuales, no estará ligado probablemente a riesgo de transmisión por el contacto con estas aguas, de nuevo por el efecto de dilución, entre otros, y probablemente porque la probabilidad de estar en contacto con las aguas residuales en España en una concentración suficiente es realmente muy, muy baja, salvo quizás algún punto muy extraño, muy raro, muy deprimido que podamos tener en alguna zona de España, que yo desde luego no conozco. Pero sí que es cierto que puede ser un indicador de la cantidad de virus que los españoles pueden seguirse excretando en algún momento. La hipótesis de que pueda estar ligado a la excreción por diarrea, por ejemplo, por padecer cuadros diarreicos los pacientes y que eso sea un cuadro importante en la evolución y en la capacidad de transmisión, es complicada porque en las aguas residuales no se juntan únicamente las aguas fecales a partir de los inodoros, sino que se juntan también todo el resto de las aguas de todo tipo en los que puede haber origen del virus múltiple. Sí que es verdad que la mayor parte de él podría venir, en caso de que se encontrara en las heces de los pacientes, podría venir de allí, pero yo creo que desde el punto de vista del riesgo de transmisión no hay que valorarlo con gran importancia. Sí que puede ser un indicador indirecto de circulación del virus en zonas donde no tengamos detectados casos. No es fácil detectarlo en todo caso, salvo que se hagan concentraciones muy importantes de grandes volúmenes de agua cuando tenemos muy pocos casos en la comunidad, pero sí que es verdad que en algunos puntos donde haya sospecha de una posible transmisión no detectada podría ayudar. Yo creo que lo interesante será esperar a ver los primeros resultados de estos análisis que se están haciendo en varios sitios, no solamente en un punto en España, sino en varios puntos y en otros muchos puntos a nivel global, y cuando tengamos resultados interesantes, si los hay, pues a lo mejor podemos discutirlos con más detalle. Gracias, doctor Fernando Simón. Buenas tardes y gracias a los medios por sus preguntas. Gracias a ustedes.